Bueno, estimados asociados, colegas y público en general, les damos la más cordial bienvenida a nuestra tradicional Jueves Minero. Esta noche nos acompaña el doctor Javier Jara Valencia, quien presentará el tema control de cianuro y el oxígeno en plantas de cianuración de alta performance. Muy bien, antes de continuar le damos la noticia que el Perú está ganando 2-0, a los que han estado ya desde temprano. Bueno, recordamos que las preguntas se realizarán por escrito al término de la conferencia, ¿no? Las personas que no cuenten el formato pidan por favor a la señorita Melba, asistente de sala, ¿no? También saludamos a nuestra seccional Arequipa, donde se viene desarrollando el Jueves Minero en forma paralela, ¿no? A cargo del señor Magíster Nicolás Antesana Barca e ingeniero Juan Coaquira Quispe, quienes presentan el tema gestión del conocimiento y el valor agregado en la innovación en minería, así como gestión de seguridad en la minería. Muy bien, ahora sí nos complace presentar a nuestro expositor, al doctor Javier Jara Valencia. El doctor Jara cuenta con una amplia experiencia en el uso de gases industriales en metalurgia extractiva y tratamiento de efluentes mineros, determinación de coeficiente de transferencia de masa y demanda de oxígeno en tanques industriales, medición de solubilidad del oxígeno en autoclaves, medición de oxígeno disuelto en autoclaves, optimización del hidrosulfuro de sodio en la separación de cobre molibdeno empleando gas nitrógeno, purificación de concentrado de molibdenita extrayendo cobre en la inyección de oxígeno, evaluación de oxidantes en la regeneración del ion férrico a ser usado en la disolución de sulfuros metálicos en ácido sulfúrico o clorhídrico, uso de gases industriales en la flotación de sulfuros, captura de gas sulfuro de hidrógeno H2S1 en varios procesos de gas natural, refinerías de petróleo, procesos metalúrgicos, separación níquel-cobalto con ozono en operaciones de lateritas de níquel y tratamiento de efluentes, entre otros. Invitamos al doctor Javier Jara, por favor, a su presentación. Tiene 40 minutos. Bien, gracias. Adelante. Un aplauso para el doctor. Gracias. Gracias por la... ¿Se escucha bien? Sí. Gracias por darme la oportunidad de hacer esta presentación al comité de los que dirigen los eventos del Jueves Minero. Asimismo, deseo agradecer a nuestros colegas de Centro Min, ingeniero José Macasi y la señora Aliaga, por haberme dado la posibilidad de contactarme con el instituto, y también por la posibilidad de dar buenas recomendaciones en la presentación que se va a ver a continuación. Esto es la gestión del cianuro y oxígeno en plantas de cianuración, y esto es debido a que en los 10 últimos años estuve trabajando para una compañía que vende gases industriales, se llama Air Liquide, y después tomé el retiro en el año 2012 y continué trabajando independientemente sobre este tema. Lo importante de esta presentación es el oxígeno, porque ahí vamos a ver
ejemplo, en este slide tenemos las dos primeras ecuaciones, 1 y 2, presentan la pirita en combinación del cianuro y el oxígeno. Podemos ver que en la primera ecuación se produce, perdón, esta no es, disculpen. Ya. Entonces, en esta ecuación, la primera ecuación, tenemos el sulfo, el ferrocianuro, el tiocianato, pero en la pirita, en las mismas condiciones, en lugar de producir ferrocianuro, puede producir un precipitado de goethita, que es un hidróxido férrico. Lo mismo sucede en el caso de la pirrotita. En la pirrotita podemos tener hidróxidos de hidróxido férrico o también cianuros de ferroso. En el caso de la chalcopirita tenemos una disolución de todos los cianuros de cobre y además la producción de un precipitado de ferroso férrico, hidróxido férrico. Todas estas ecuaciones van a ser competitivas con el oro. Entonces, por ejemplo, si tenemos una planta que tiene 1000 toneladas de mineral con un 1% de pirita y 5 gramos de tonelada, asumiendo una recuperación de 90%, estaríamos hablando de $175,000 por día. Ahora, de acuerdo a la ecuación 1, si es que tenemos pirita nada más, entonces estaríamos hablando de un consumo de 6.54 kilos por tonelada de mineral. La ecuación 2, que es la misma pirita, pero está produciendo hidróxido férrico, sería 1.63. Y la ecuación 6, que representa la disolución de oro, solamente serían 3 gramos por tonelada de mineral. Esto significa que los sulfuros metálicos son los que consumen enormemente el cianuro, asumiendo un precio de $3.5 por kilo. Significa que si es que se estaría formando solamente ferrocianuro, estaríamos hablando de $22,000 por día. Si es que producimos hidróxido férrico, 5,000. Y solamente el costo por la cianuro para disolver el oro sería de $10. Entonces, de esto la conclusión es que los sulfuros son muy críticos en la cianuración de oro. Estas ecuaciones muestran que también hay una oxidación de la pirita solamente con el oxígeno para producir tiosulfato, y si hay mayor cantidad de oxígeno vamos a producir sulfitos, y esta sería la máxima oxidación, que es el sulfato. Esto muestra el estado de oxidación, los sulfuros primero, luego del tiosulfato, el sulfito y el sulfato. En lugar del signo de interrogación es un mayor que. Estábamos hablando del hidróxido férrico. El hidróxido férrico sobre la partícula lo que está haciendo es pasivar la superficie. Entonces, cuando pasiva la superficie, la cinética de disolución de los metales y del azufre van a disminuir, y por lo tanto disminuye el consumo de cianuro. Este diagrama representa la distribución del ácido cianhídrico con el cianuro, y vemos que en los pH de lixiviación o de cianuración son mayores que 10, porque tenemos una distribución de
una distribución de 50% es cuando tenemos la mitad de cianuro y de hidróxido de cianuro, pero sabemos que el hidróxido de cianuro es gas tóxico, por lo tanto tenemos que trabajar a pH más elevados. Y debido a que el hidrocianuro tiene una presión de vapor de una atmósfera, es muy fácil que el hidrocianuro que está en estado acuoso puede volatilizarse en la superficie del tanque y es letal. Debido a que los minerales de cobre es un caso específico en la cianuración, vamos a tratar los minerales de cobre. Esta tabla muestra que la disolución de la mayoría de minerales de cobre es muy cerca al 100%, excepto la chalcopirita, que es 5.6% de cobre total a 23 grados y 8.2 a 45 grados. El cobre consume cianuro, oxígeno, retarda la velocidad de disolución del oro y también contamina la solución. Significa que después hay que tratar estos efluentes para destruir los cobre cianuro, los compuestos de cobre cianuro. Este diagrama EH-pH muestra que la estabilidad del cobre cianuro se produce en tres tipos de iones en el rango de pH de la lixiviación de oro. Es el cobre con 2 moléculas de cianuro, el cobre con 3 y el cobre con 4. Y estos, bajo las condiciones de cianuración, los tres coexisten, predominando el cobre o el tricianuro, dado por este, que es todo este diagrama de estabilidad, donde esto significa el equilibrio agua-oxígeno y este es agua-hidrógeno. Por lo tanto, toda esta región es la estabilidad del agua. Significa que el cobre, el tricianuro, es bastante estable en agua. Este diagrama de EH-pH es interesante, pero no nos indica cuál es la distribución de todas las especies de cobre. Para poder hacer una distribución de especies del cuprocianuro, lo que tenemos que hacer es un cálculo de equilibrio termodinámico, y este cálculo de equilibrio termodinámico debe estar en función del cianuro total y el cobre, porque ambos, el cianuro total y el cobre, es mucho más fácil de medir que el cianuro libre. Para hacer esto, la construcción de estos diagramas, lo que se hace es un balance de masa para el cobre y para el cianuro. Estas ecuaciones para el cobre y el cianuro se resuelven simultáneamente conociendo las constantes de estabilidad de estos compuestos. Lo siguiente, voy a dar unos ejemplos de qué es lo que sucede utilizando estos diagramas. Por ejemplo, en el caso que tengamos 500 miligramos, ahí hay un error, 500 miligramos de cianuro total y 305 miligramos por litro de cobre. Entonces, metiendo esta información, solamente el cianuro total y el cobre, en el sistema de cálculo, podemos determinar, por ejemplo, cuáles son las especies que predominan a diferentes pHs. Como podemos ver, el cianuro libre a pH 9 es el 20%, el HCN es mayor, y así sucesivamente. A pH 11 tenemos la desaparición del HCN prácticamente, y solamente tenemos cianuro libre y el tricianuro con un poco de tetracianuro. En este caso, utilizando el mismo cálculo con termodinámico, podemos ver que
asumiendo que tenemos 200 miligramos por litro de cianuro total a un pH 11 y queremos ver cómo influye el cobre en la solución. Si tenemos muy poco cobre, 0.55, la mayor parte es cianuro libre, es casi 100% comparado al cobre, al cianuro total, que es los 200 miligramos. A medida que vamos incrementando el cobre, vemos que el cianuro libre disminuye y comienza a aumentar el tricianuro. Y a mayor cantidad de cobre ya tenemos solamente el dicianuro y el tricianuro. La idea de estos equilibrios termodinámicos es para que teóricamente podamos ver cuál es el cianuro libre que hay en la solución, porque conociendo el cianuro libre podemos mantener el proceso operando y no agregamos mucho cianuro extra. Este gráfico es interesante porque asumiendo que tenemos 500 miligramos por litro de cobre en la solución a pH 11 y lo que queremos es ver qué pasa con el cianuro libre, cuál es el porcentaje de cianuro libre cuando incrementamos el cianuro total. Por ejemplo, aquí vemos que el cianuro total está en el eje X y aquí está el porcentaje de cianuro libre para esta cantidad de cianuro de cobre 500 miligramos. De este gráfico podemos ver que para una 600 miligramos por litro de cianuro total solamente tenemos 8.5 miligramos por litro de cianuro libre y para 710 incrementa 100 miligramos por litro. Y solamente una diferencia de 100 miligramos por litro de cianuro total, que podemos agregar a la planta, aumentaría enormemente el cianuro libre. Eso es en el caso de que teóricamente queremos determinar el cianuro libre. Ahora, si eso lo comparamos con técnicas analíticas, los métodos analíticos tenemos el tradicional, que es con nitrato de plata, usando como indicadores el potasio, yoduro de potasio o rodanina, y aquí tenemos que las ecuaciones que se producen es la plata que viene del nitrato de plata más el cianuro libre que existe en la solución va a producir argento cianuro. Y cuando ya no hay más cianuro libre, la plata va a reaccionar con el argento cianuro para producir un precipitado, que ese precipitado se puede ver fácilmente y mejor todavía si agregamos yoduro de potasio. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay presencia de cianuros de cobre, el color no aparece fácilmente. ¿Por qué? Es porque después que se ha consumido todo el cianuro libre, la plata va a comenzar a reaccionar. Después que se ha consumido el cianuro libre, la plata reacciona con el tetracianuro para producir tricianuro y el tricianuro reacciona nuevamente con la plata para producir el dicianuro. Entonces, cuando hay presencia de cianuros de cobre, el cianuro libre va a ser siempre mayor que el actual, que el real que hay en la solución. El otro proceso, el otro método analítico es el potenciométrico, en la cual se mide un potencial de la solución durante la titulación. Y cuando el potencial tiene un gran cambio, ese es el punto final de la titulación. El mismo problema sucede porque cuando hay cianuros de cobre, entonces este cambio no es muy... no se puede ver fácilmente el gran cambio del potencial,
y la determinación del cianuro libre es complicado. En el 2010, unos investigadores australianos sugieren el método de cambio de potencial, que solamente es medir el potencial, la pendiente de la curva potencial versus el nitrato de plata, para que se pueda ver más nítida el cambio de potencial. El cambio de potencial es el potencial de un punto 2 menos el 1 dividido por los volúmenes. Aquí tenemos un gráfico en el cual se muestra el potencial en la solución a medida que se va agregando el nitrato de plata, y es dado por esta curva. Vemos que el punto de inflexión es este, y ese es el punto que corresponde al cianuro libre. Esta curva es el cambio de potencial, y este cambio de potencial es, por ejemplo, tomamos dos puntos, potencial 1, potencial 2, dividido por el volumen 1, volumen 2, y ese es el punto que está aquí. Nos damos cuenta que el punto de inflexión es mucho más notorio, y también es en este caso dan el mismo valor. En el caso de la línea discontinua, que es esta, ese es el punto final cuando utilizamos yoduro de potasio. Y la línea punteada, es cuando se utiliza rodanina. Como se ve, estos dos, solamente utilizando la titulación con nitrato de plata, siempre son mayores a la concentración real de la solución. Ahora, el análisis termodinámico que lo mostré hace poco, ese nos da exactamente el valor de aquí, que es la línea completa. Aquí es la misma idea en la cual tenemos aquí la curva potencial, y estas tres curvas son el cambio de potencial. Cuando utilizamos la curva de potencial comparado a este eje, tenemos que cuando no hay cobre hay un punto de inflexión bien notorio. A medida que vamos agregando cobre, se va disipando eso, y aquí ya cuando hay alto cobre es muy difícil detectar el punto de inflexión. Mientras que si utilizamos la técnica del cambio de potencial, vamos a tener que cuando no hay cobre es este punto, cuando hay algo de cobre, poco cobre, es este punto, y cuando hay mucho cobre vamos a detectar este punto. Entonces parece ser que en el análisis el que da mayores resultados es el cambio de potencial, cuando se grafica el cambio de potencial con la titulación, la cantidad de nitrato de plata. Aquí tenemos también una comparación por ejemplo, si tenemos cianuro libre 100 miligramos, este es el cianuro total, perdón, y este es 30 miligramos por litro de cobre, y queremos saber qué cantidad de cianuro libre tenemos en solución. Está dado por el termodinámico. Si hacemos la titulación, es 4.5% de error positivo, con rodanina es 25, y el cambio de potencial es muy parecido al valor actual, al valor real. Lo mismo se nota para 100 miligramos y mayor cantidad de cobre, en lo cual la rodanina ya se escapan. Las dos titulaciones son mucho más, dan valores mucho más grandes de cianuro libre que el actual. Hay otros métodos como el electrodo de ion selectivo, que realmente no es muy bueno, la amperometría, que es una posibilidad también, que igual que la voltametría, pero en todos estos las interferencias son importantes, como el sulfuro, el tiosulfato y el tiocianato. Como también ahora en el mercado hay medidores en línea basados en potenciometría, que son inventados en Australia y en Alemania, y la amperometría es de Minte en Sudáfrica. Bueno, ahora
Eso es todo lo que quería darles sobre el cianuro libre, lo que se observó en diferentes visitas a las minas en África y Canadá. Ahora pasamos al uso de oxígeno, no sin antes de dar hablaros un poco sobre la seguridad. Cuando uno enriquece el aire con oxígeno, pasa ya a un campo en el cual el oxígeno puede ser combustible. El oxígeno solo no produce combustión. Para que produzca combustión tiene que haber calor, combustible y el oxígeno. Desde luego que si uno quiere apagar el fuego o prevenir la ignición, se puede remover el oxígeno agregando una espuma o algo que evite la difusión del aire hacia la fuente de calor, al fuego. También se puede disminuir la concentración utilizando CO2 o nitrógeno, como bajar la temperatura del combustible echando agua o remover el combustible. En las minas es importante seguir los procedimientos de seguridad dictados por la compañía de gases. Lo que notamos es que en algunas operaciones no hay problemas en la operación continua. Solamente cuando hay mantenimiento es donde existen problemas. Por ejemplo, aquí tenemos una bomba que impulsa la pulpa hacia la parte de arriba del tanque, y cuando paran esta bomba, esta parte de aquí que tiene en la parte de arriba tiene oxígeno, el oxígeno llena toda esta cavidad. Entonces las personas que tratan de hacer alguna reparación, por ejemplo romper una brida, aplican un torche, un fuego, y ahí hay un combustible que es el PVC, el fuego y el oxígeno que está dentro. Entonces en este caso se incendió la tubería. Para poder iniciar este programa del oxígeno, lo que tratamos de hacer fue hacer una encuesta en diferentes minas en en África, en Sudáfrica, en Mali, en Costa de Marfil y en Canadá. Es muy importante eso porque los operadores nos dieron las pautas de qué es lo que deberíamos hacer. Una de las cosas importantes es, lo que quieren saber los operadores es cuántos kilogramos de oxígeno por tonelada de mineral necesitan en la planta. Eso puede ser a nivel de proyecto. Por ejemplo, un proyecto que va a comenzar necesita saber qué tamaño de planta de oxígeno necesita. O cuando esté en operación, si es que quieren reemplazar el aire por oxígeno, también se puede hacer este tipo de determinación. La siguiente es cuántos kilos de oxígeno por hora, por tanque, tengo que utilizar, y por lo tanto, cuál es la utilización del oxígeno en cada tanque. También deseaban saber cuál es el perfil óptimo del oxígeno disuelto en cada tanque para poder producir una mejor disolución del oro. También la necesidad de la preoxidación. Es necesario preoxidar el mineral antes de que haya una cianuración, y saber si los agitadores que tenían los tanques son suficientes como para dispersar el oxígeno. La mayoría de plantas, además de los agitadores, usa difusores. En esto quiero clarificar que en una cianuración, en un grano o una partícula que tiene sulfuros, hay la posibilidad de usar oxígeno con el fin de pasivar la superficie, y en ese caso tenemos que la idea es hacer una oxidación superficial de la partícula.
Y eso es lo que se hace en la cianuración convencional. No tratamos de oxidar el interior de la partícula, solamente superficialmente. En el caso que la partícula o el oro que está en la partícula esté encapsulada en la matriz de sulfuro, entonces en ese caso tenemos que destruir la matriz. Y para ello una de las posibilidades es usar autoclaves. Por lo tanto, en esta presentación solamente vamos a hablar de la oxidación superficial, es decir, solamente pasivar la superficie de la partícula. En el proceso metalúrgico tenemos 3 fases y por eso es complicado. Tenemos la fase gas, líquido y sólido. Y por lo tanto vamos a tener varias velocidades de transferencia. Aquí tenemos la burbuja de oxígeno o de aire. Y aquí tenemos la primera transferencia de oxígeno de la fase gas al líquido. La segunda es de la fase líquido a la superficie del mineral. Y la tercera es la reacción química, que es R3, que es la demanda del oxígeno para oxidar la superficie del mineral. Entonces, la primera velocidad está dada por esta ecuación. El C asterisco es la solubilidad del oxígeno en la interfase y está dado por la presión del gas y la constante de Henry. El DO es el oxígeno disuelto en el líquido y el CS es la concentración del oxígeno en la superficie del mineral. Entonces, lo que tenemos que hacer, tenemos que asegurar la demanda de oxígeno para poder oxidar el mineral superficialmente. Esto no lo podemos hacer calcular a partir de ecuaciones estequiométricas. Lo que tenemos que hacer es tratar de medir de alguna forma cuál es la demanda de oxígeno para un determinado mineral, y esto tiene que ser en planta. Esta es la velocidad de absorción en la fase del gas al líquido, y vemos que la velocidad de los kilos de oxígeno por metro cúbico por hora son proporcionales al gradiente de concentraciones entre la solubilidad y el C, que es el oxígeno disuelto. Para que sea una ecuación se produce este KLA. El A es la cantidad o la área superficial de todas las burbujas por volumen de solución. Pero como es imposible medir independientemente estos factores, lo que se hace es medir el KLA. En la literatura existen muchas correlaciones para KLA, que es una función de la potencia del agitador y la velocidad superficial, que es el flujo de gas dividido por el área transversal del tanque. Decíamos entonces que este C es el oxígeno disuelto, y eso es lo único que conocemos porque podemos medir con el medidor de oxígeno disuelto. Ahora, aquí hay una cosa muy importante. Cuando uno lo que puede hacer para aumentar la transferencia de gas, de la fase de gas al líquido, podríamos hacer que esta diferencia sea la máxima, pero si esto es la máxima no vamos a tener mucho de oxígeno disuelto para la próxima velocidad, que es del oxígeno disuelto a la superficie mineral. Por lo tanto, si no tenemos oxígeno disuelto, no hay disolución de oro. Por lo tanto, necesitamos un compromiso entre este oxígeno disuelto para aumentar la oxidación de oro, pero a su vez no podemos hacer que esta diferencia sea muy
alta, muy baja, porque si no estaríamos afectando la transferencia. Significa que esta diferencia debe ser una intermedia para poder disolver oro, pero a su vez para poder transferir el oxígeno del gas. Una cosa importante para las minas de oro en Perú sería que la mayoría están a altitud, 3.000 metros, y la solubilidad del oxígeno depende de la altitud, de la temperatura y de la composición del electrolito. En este caso, si estamos en un gráfico donde estos son miligramos por litro y esta es la altura en metros, aquí tenemos que a 0 grados, a medida que la temperatura disminuye, la solubilidad aumenta. Desde 40 aumenta hasta 0 grados. Estamos hablando de 20 a 40 grados centígrados, estamos en este rango y vemos que por cuántos kilos de oxígeno en 1000 metros cúbicos de agua podemos inyectar. Aproximadamente 5 veces, y la otra es aumentar el coeficiente de transferencia. Vamos a hablar ahora qué es lo que sucede de la demanda de oxígeno. Significa la cantidad de oxígeno necesaria para La situación es que incluso podemos formar una superficie, un film está un poco mala esta. Ya. Ahora, otras veces la película se separa de la superficie, entonces produce una aunque estemos agregando oxígeno, siempre se va a producir una separación del film. Siempre, ahí está bien, sí, ¿no? Ya. Siempre se va a producir una separación del film y por lo tanto el consumo de oxígeno va a ser siempre mayor. Estas ecuaciones por ejemplo, para la pirita, sabíamos ya que hay una posibilidad de formar hidróxido férrico en presencia de oxígeno, o también cuando esté el cianuro. Significa que esta ecuación representa la etapa de preoxidación y la segunda ecuación es la cianuración. En ambos casos se puede producir esta película, y esta película hace que
la disolución de los sulfuros se disminuya, y a su vez es un peligro porque el cianuro, si esta película es muy densa, el cianuro no va a poder difundir hacia los granos de oro. Entonces hay un compromiso y depende mucho de cada situación específica de planta. En el caso de la pirita tenemos la framboidal y la cúbica. La pirita framboidal reacciona más rápidamente con el oxígeno que la cúbica. La cúbica es muy noble. La pirrotita es un mineral que reacciona enormemente con el oxígeno, produciendo más rápidamente películas de fierro, y es mayor que la reactividad de la marcasita. Y a su vez la arsenopirita, que es importante, no forma hidróxidos. Entonces este es un problema, porque si hay arsenopirita, entonces no va a haber posibilidad de formar películas protectoras para que disminuya la disolución de sulfuros. La calcopirita forma hidróxido de cobre, pero ese hidróxido de cobre, en presencia del cianuro, va a disolverse, y ese es un problema cuando hay chalcopirita. Entonces, después de todo este preámbulo, yo estuve a cargo de ver cómo podíamos medir la demanda de oxígeno, que es el Oxygen Uptake Rate, el coeficiente de transferencia. La demanda de oxígeno es lo que se produce, la cantidad de oxígeno para oxidar superficialmente la partícula. El KLA es para ver la transferencia de oxígeno de la fase gas a la fase líquida, y este gráfico muestra una prueba. Todas las pruebas son en plantas, en tanques industriales, en los cuales se grafica el oxígeno disuelto en el agua con el tiempo. Entonces aquí comenzamos con un régimen permanente a 150 metros cúbicos por hora de oxígeno, y en ese momento se corta el oxígeno y tenemos una disminución de oxígeno para poder calcular el Oxygen Uptake Rate, y después a un determinado momento se inyecta oxígeno para que el oxígeno suba y podamos tener el coeficiente de transferencia de masa. Todo esto se realiza con este equipo. Es un aparato bastante simple que se introduce en el tanque. Todas estas pruebas son a nivel industrial, y es lo bueno porque el problema de escalamiento se elimina. Además del oxígeno disuelto, es posible hacer el seguimiento de pH y de milivoltios. Ahí vemos que milivoltios son negativos y estamos justamente en la zona de estabilidad del agua, y a esto hay que agregarle 220 milivoltios para poder ponerlo en el electrodo de hidrógeno para los diagramas CH-pH. Ahora quiero ver los ejemplos industriales en 3 minas, la planta A y B. Las condiciones de operación se muestran en esta tabla. Tenemos que en la planta A son 280 toneladas por hora, 50% de sólidos, y esto tenía una composición de 20% de pirita, bastante alto, y era una cola de la flotación de zinc. Se utilizan 6 tanques de cianuración, no hay preoxidación, y aquí está la cantidad de oxígeno que inyectaron en cada tanque. Aquí están las características de cada tanque, que van desde 2.300 metros cúbicos hasta 1.280, y hay dispersores que le llaman uno MixPro y también el cono invertido. También se tomaron datos sobre el agitador, que van desde 93 kilowatts hasta 56. La planta B tiene solamente un tratamiento de 6 toneladas por hora
al 40% de sólidos, y este era un concentrado que tenía 20% de pirita con gran cantidad de pirrotita. Como hemos dicho, la pirrotita es más reactiva y por lo tanto la cantidad de oxígeno debería ser mayor aquí. En este caso se hizo mediciones en el tanque de preoxidación y los kilos que se inyectaron fueron 20. El volumen del tanque es enormemente más bajo que los del tanque de aquí, 50 metros cúbicos comparado a 2000, y se puso un dispersor Mixpro con una potencia de agitador de 11 kilowatts. Antes de pasar a los resultados, me gustaría mostrar diferentes tipos de difusores. Hablamos del cono invertido. El cono invertido es como un sombrero chino que se pone bajo el impeller y la línea de oxígeno llena esta cavidad, y cuando la cavidad llena todo el oxígeno, la cavidad, entonces el oxígeno o el aire va a salir despedido y es cortado por los impellers del agitador. Este es otro tipo de inyector. Este inyector mide más o menos 10 centímetros por 2 centímetros de diámetro y se inyecta oxígeno en esta parte. Internamente hay un resorte y con la presión del oxígeno esta parte se abre y deja salir el oxígeno. Cuando no hay oxígeno se cierra nuevamente. Este es un poco más sofisticado, es una membrana en la cual se inyecta el oxígeno y aquí salen burbujas pequeñas. Entonces, a medida que la burbuja es más pequeña, la transferencia de masa es mejor. Pero todo esto se pone siempre bajo el impeller o en la periferia del tanque. Aquí tenemos una instalación, esta es la tubería del oxígeno, y aquí adentro está la pared vertical de la pared del tanque, y aquí se puede poner los dispersores en la periferia o en el centro del impeller. Otro tipo de dispersor mucho más sofisticado es el que se llama side stream, el flujo lateral del tanque. En este caso tenemos una bomba que toma pulpa del tanque y la eleva a la parte superior del tanque, en la cual esta es la tubería, y aquí en esta parte se produce la inyección del oxígeno por esta cañería, y en este sector se oxigena la pulpa. Después de eso hay una tubería que se sumerge en el tanque de 45 centímetros de diámetro, y esa tubería tiene la característica de que produce bastante turbulencia y por lo tanto transferencia de masa. Los resultados de la planta A hicimos pruebas en el primer tanque de generación, es el más importante, es el corazón de la generación. Por lo tanto, hicimos varias pruebas en esta parte, inyectando diferentes cantidades de oxígeno. Aquí lo que vamos a mostrar es cuál es el KLA que medimos con la técnica que se mostró anteriormente, y vemos que del tanque de cianuración, todos estos que son de la planta A, el KLA en horas a la -1 es alrededor de 2, mientras que la literatura dice que el KLA debe ser alrededor de 5, y si está en agua y si hay iones en la solución aumenta porque hay menos coalescencia de burbujas. Ahora, si probamos en la planta B, sabíamos que es un tanque de 50 metros cúbicos nada más, y el KLA, el coeficiente de transferencia, aumenta de 2 a 11, aumenta 5 veces, y eso hace que la oxidación superficial debido a la pirrotita sea eficiente. Entonces este KLA
es muy parecido al KLA calculado en agua y diferente al de los iones. Una cosa importante es, por ejemplo, comparamos cuál es el KLA de un agitador mixto o un dispersador mixto comparado al con invertido, y vemos que solamente es un 10% mayor cuando se utiliza mixto. Todo esto condujo a que parece ser que más que el dispersador, el problema, el más importante, es cuál es la potencia del agitador para poder dispersar burbujas. Los siguientes resultados son sobre las dos plantas A y B, pero en este caso aquí se inyectó oxígeno en diferentes niveles en el tanque 1, 2 niveles en el tanque 2, etc. Debido a que conocemos el KLA, podemos calcular ahora qué cantidad de esta cantidad de oxígeno que se inyecta, qué cantidad se transporta o se transfiere a la fase líquida, y como sabemos cuál es la demanda del oxígeno, también por las determinaciones en planta, tenemos la ecuación completa. Esto es lo que se inyecta, esto es lo que se transfiere y esto es lo que se consume. Entonces, en esta prueba se estaba transfiriendo menos de lo que se podía consumir. Por lo tanto, la cantidad mínima de transporte o demanda es la que dicta, es el paso controlante. En este caso, el transporte es el paso controlante, y la razón entre esto, sobre esto, nos daría la eficiencia de oxígeno. Así como esto es para todos los tanques. Vemos que la eficiencia de oxígeno puede ir desde un 80% a 30%, y a medida que aumentamos el flujo de oxígeno, la eficiencia disminuye. En rojo están las cantidades que se utilizan en planta, y eso es lo que se trató es alrededor del 50%. También esta técnica nos permite determinar cuál es la concentración de oxígeno disuelto que debe haber en cada tanque para que la disolución de oxígeno sea aceptable, pero además que haya transferencia de oxígeno. Y encontramos que en estos tanques el oxígeno disuelto debe ser 15 si utilizamos estos flujos, debe ser 13 si utilizamos el flujo 99 y 18 si es que estamos 226, y así sucesivamente para las otras pruebas. Entonces, lo importante aquí es que con solamente una hora de mediciones en un tanque podemos determinar la demanda del oxígeno en ese tanque, la transferencia del oxígeno, y podemos compararlo con la cantidad de oxígeno agregado al tanque y obtener eficiencias, y lo más importante probablemente, cuál es el oxígeno disuelto que debe existir en cada tanque. De todo esto también se puede observar que en el primer tanque la cantidad de kilos de oxígeno por hora que necesita para ser oxidado el mineral es esto, pero a medida que la pulpa va continuando en diferentes tanques, la situación es que ya se necesita menos oxígeno. Por lo tanto, en una planta de lixiviación, el perfil de oxígeno no puede ser idéntico en todos los tanques. Normalmente es mayor al principio y menor al final. Y eso es porque inicialmente necesitamos bastante oxígeno porque no hay films, no hay películas, pero a medida que hay oxígeno se van produciendo las películas, y para esta planta
exclusivamente, específicamente para esta planta, parece ser que las películas que se forman no se desprenden, se mantienen, y por eso al final se necesita poco oxígeno. Esta es la planta C, es una planta en África, en la cual tienen un tanque de preoxidación, 9 tanques de lixiviación. Cada tanque tiene un volumen de esto. Las toneladas por hora varían en estas cantidades y tiempo de resistencia de 40 horas. La temperatura debido al clima es 40 grados centígrados, la temperatura de la pulpa. Por lo tanto, la solubilidad de oxígeno a 500 metros y a 40 grados centígrados es 32 miligramos por litro. Y se ve que la recuperación de oro estaba limitada por el oxígeno. Aquí se utilizan en esta planta 12 toneladas de oxígeno por día, lo que significa un consumo específico de 1 a 1.7 kilos de oxígeno por tonelada. Esta cifra de 1 a 2 es convencional, es típica para cianuraciones convencionales. Aquí mostramos el tanque número 1, que es la preoxidación, y realmente tenemos 2 líneas de oxígeno. Una línea de oxígeno a baja presión que alimenta a una lanza dada por esta, que está en la periferia del tanque. Son 8 lanzas. A baja presión significa 4 atmósferas. Y otra a alta presión, que son los difusores en los cuales se extrae la pulpa con una bomba, y en este punto se inyecta el oxígeno. Aquí se produce la oxidación y luego estas tuberías se sumergen y aquí la pulpa se supone que ya está realmente oxidada. Esa es la instalación para la baja presión, y aquí este es la unidad de oxigenación seguida por estas tuberías. Los resultados en la planta C. En el tanque de preoxidación se hizo 3 test en los cuales se inyectó estas cantidades de kilos por hora de oxígeno, y podemos calcular cuánto se transfiere de esto a la solución y cuál era la demanda de oxígeno debido al sulfuro de las partículas. Vemos que la transferencia es bastante alta aquí, disminuye muy poco, incluso disminuyendo la inyección de oxígeno, y por lo tanto aquí podemos tener la utilización del oxígeno que va de 22 a 50. Pruebas similares se hicieron en el tanque de cianuración número 1, se varió el flujo de oxígeno y vemos que la pulpa que se transfiere de la preoxidación al tanque número 1, la demanda es mínima. Pero previamente a estos valores que encontramos, los operadores utilizaban esta cantidad de oxígeno. Significa que tenían solamente un 2% de utilización y el resto del oxígeno se iba a la atmósfera. Entonces, esto muestra que esta técnica es interesante y es valiosa porque nos puede definir cuál es la cantidad de oxígeno que deberíamos inyectar al tanque. Este es un perfil de oxígeno antes de la evaluación, en la cual tenemos el tanque número, o sea, es el tanque de preareación, varía entre 5 a 15 miligramos por litro,
el tanque número 1, donde se agregaba enormemente cantidades de oxígeno, llegaba hasta 35 miligramos por litro de oxígeno, que no era necesario, solamente era necesario trabajar en este rango de 15, y luego los otros tanques en el cual el oxígeno se mantiene en 4 o 5. Estos tanques, si están en 2 miligramos, tampoco no es conveniente, porque ahí ya no habría disolución de oro. Esto es importante ahora. Entonces, ¿qué debemos hacer en cada tanque? En cada tanque, tomando esas pruebas industriales, midiendo el oxígeno disuelto con y sin oxígeno, lo que podemos hacer es determinar, en primer lugar, el coeficiente de transferencia de masa, y esto se hace a nivel industrial. Eso es lo importante. El segundo es ver cuál es el oxígeno disuelto que es el óptimo para la disolución de oro. Podemos calcular la solubilidad de oxígeno. Con estos 3 factores calculamos la transferencia de masa de la fase gas a la fase líquida, y también podemos, con la técnica, determinar cuál es la demanda del oxígeno debido a la oxidación superficial, y por lo tanto determinamos la eficiencia. También el oxígeno disuelto es de acuerdo a las relaciones que obtuvimos aquí, y después podemos fijar cuánto oxígeno podemos alimentar en cada tanque. También podemos hacer una comparación de diferentes dispersores. El dispersor va a estar comparado con el coeficiente de transferencia de masa, y también podemos ver si es necesario una etapa de preoxidación. Entonces, volviendo al principio, cuando hicimos la encuesta, los operadores necesitaban saber todos estos factores, y afortunadamente con esta técnica podemos dar respuesta a cada una de ellas. Para enfatizar solamente, esta es una tecnología para optimizar el uso de oxígeno, o puede ser también aire. Todas estas mediciones se hacen en planta. Significa que evitamos problemas de escalamiento. Los datos son fáciles de tomar. Una prueba de estas en cada tanque debe ser 3 horas de duración. Esta tecnología está aprobada en diferentes minas en Canadá, Sudáfrica, Mali, etc. ¿Y cuáles son los beneficios principales? Son que se puede hacer ahorros significativos del consumo de oxígeno, se determina el nivel de oxígeno en cada tanque para optimizar la disolución y optimizar la transferencia de oxígeno, y nos puede ayudar en la toma de decisiones respecto a la adquisición de agitadores o dispersores. Bueno, gracias por la atención.